Conozco una familia cristiana evangélica que un sábado hace muchos años fue al templo de su congregación. Esta familia iba a participar de unas cuantas horas de ayuno y oración y llevaron al niño pequeño de la casa, un niño de más o menos unos 4 años. Después de que pasaron las horas, el niño estuvo jugando, estuvo pintando, por momentos estaba alabando también al Señor allí en la iglesia, porque la iglesia, el templo, es un lugar conocido, era un lugar conocido para este niño. Pero acabado el tiempo de ayuno y oración, cuando todos los hermanos de la iglesia estaban recogiendo sus cosas para marcharse, este niño pequeño empezó a correr por el templo, empezó a subirse al púlpito, bajaba, estaba haciendo lo que no había hecho por horas. Y en ese momento donde el niño estaba corriendo, una de las hermanas de la iglesia le llama la atención. Vamos a suponer que el niño se llamaba Luis y le dice: Luisito, hermano Luis, no puede correr aquí en el templo. El Señor lo está viendo. El niño se detiene, mira a la mujer y le dice: hermana, dígale al Señor que no me vea. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces hay cosas que nosotros queremos hacer y queremos vivir nuestra vida de una manera, a veces ignorando al Señor y otras veces siendo conscientes de que Dios existe, pero aún así queremos hacer lo que nosotros tenemos determinado en nuestro corazón. A mí me causa bastante gracia esta historia, porque este niño hace el razonamiento y dice: si el problema es que Dios me está viendo, pues que no me vea, que mire para otro lado, ¿verdad? Hay gente que niega la existencia de Dios y quiere vivir su vida como si no va a llegar el día en el que va a tener que dar cuentas a un ser superior que le dio la vida, como si no va a tener que dar cuentas de sus acciones. Hay otros que sí que creen en Dios, pero su vida corrupta, su vida llena de pecado, nos hace ver que aunque creen en Dios, viven engañados. Creen que Dios está mirando para otro lado, o que si Dios es consciente de sus acciones, va a pasar por alto su maldad. Pero hay un tercer grupo de personas que es consciente, ha creído con todo su ser que Dios es real, que hay un Dios que nos ha creado, que hay un Dios que es un juez justo y va a juzgar a todo ser humano de esta tierra. Y viven en consecuencia, saben que Dios es real, pero toman las decisiones sabiendo lo que está bien, lo que está mal, lo que a Dios le da honra y gloria y lo que no. Y saben que este buen Dios va a dar a cada uno conforme a sus acciones. Hoy quiero compartirte un mensaje al que he titulado: el Dios que me oye y me ve. ¿Puede decirlo conmigo? El Dios que me oye y me ve. Hay párrafos en la Biblia que nos dejan muy claro que Dios de alguna manera nos deja saber que es consciente, que Él sabe lo que ocurre, como si Él tuviera ojos y oídos. No es que los tenga, pero Él ve, Él oye. No hay nada en esta tierra que esté oculto a Él. No hay nada que podamos hacer en secreto y que no lo sepa Dios. Vamos a leer sobre la historia de una familia y su sirviente, su descendencia. Vamos a leer hoy una historia de las tantas que nos hablan de este Dios que nos oye y nos ve. Hubo hace muchos años atrás un hombre llamado Abraham, su esposa llamada Sarai. Hubo una mujer egipcia que era sirviente, esclava de Sarai. Y luego hubo unos hijos en el camino, ¿sí? Vamos a leer que Abraham y Sarai no podían tener hijos, pero que Sarai decide entregar a su esclava, a Agar, como mujer para su marido para que ésta conciba y le dé un hijo. Y vamos a ver cómo esta pareja, aunque había recibido una promesa de parte de Dios, aunque Abraham y Sarai habían recibido la promesa de que tendrían hijos de forma milagrosa, porque Dios les daría un hijo en su vejez, ellos decidieron tomar este atajo que te he contado, usar a la esclava para sus propósitos, ¿sí? El problema fue que por hacer lo que ellos creían mejor les trajo dolores de cabeza. Cuando la esclava quedó embarazada, empezó a ver con desprecio a su dueña, a su señora, y después de esto sucedió lo que vamos a leer a continuación. Leamos Génesis capítulo 16, desde el versículo 5 hasta el 14 en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 16, del 5 al 14.
Dice así: entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió: mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Berez. Leemos el relato de una vivencia real, una crisis para un matrimonio, una crisis por tomar decisiones desesperadas, por no creer a las promesas de Dios, una crisis que no solamente le iba a afectar a ellos, sino también a su sierva, a esta mujer que no pidió tener hijos para sus dueños. Vemos una crisis donde empieza a haber menosprecio, donde empieza a haber maltrato en consecuencia, una situación muy incómoda. Quizás alguno de nosotros sabe lo que es esto. Desprecio, rechazo, maltrato. Una crisis en la que esta esclava determina que no puede seguir soportando la forma tan dura en la que la estaba tratando su señora, su dueña, y decide huir. Pero es este pasaje, es ese momento en la vida de Agar donde Dios se da a conocer por ella, donde no hace acepción, no solamente estuvo dispuesto a hablar con Abraham y con Sarai, que era con los que tenía planes el Señor para formar un pueblo para él mismo y del cual él iba a sacar el Salvador de la humanidad, sino que tuvo en cuenta a su esclava. Dios no hace acepción de personas. ¿Quién más toma en cuenta a una persona que en esa época y en el día de hoy no tiene ningún valor? ¿Quién más se toma el tiempo de dirigir sus palabras, de acercarse, de saber cuál es la condición, cuál es la necesidad, qué está haciendo y por qué lo está haciendo? El ángel del Señor le pregunta: Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Dios ya lo sabía, pero quería escuchar lo que había en su corazón. Dios es el Dios que vio a Sarai, que vio a Abraham, pero que también vio la aflicción de Agar. Dios es un Dios vivo. Dios es el Dios que ve a todos. Nada hay oculto para Él. El Señor le dice a esta esclava: hay un hijo en tu vientre. Le vas a poner por nombre Ismael, que significa Dios oye. Dios oye. Pero Agar no solamente tomó ese nombre para su hijo, sabiendo que Dios oye, y cada vez que pronunciara el nombre de este hijo se acordaría que Dios oyó su clamor, que Dios escuchó su lamento, sino que también declara y dice al Señor: Él es el Dios que me ve. Hay un Dios en los cielos, pero que no está lejos, está cerca de nosotros, que nos oye
y nos ve. Aunque a veces nosotros caemos en la mentira de creer que Dios está viendo para otro lado o que Dios no le importa lo que nosotros estamos viviendo. Con esto que hemos leído, podemos conocer, entender que ese Dios del pasado es el mismo Dios del presente. Es un Dios omnisciente. Dios lo sabe todo de todos. Y aún así nos ama. Es mejor que tú no sepas todo de mí y es mejor que yo no sepa todo de ti. Porque entraríamos en conflictos. Sería difícil, conociendo nuestras peores decisiones, conociendo nuestros pecados, que nos veamos con el mismo amor que nos veíamos cuando no conocíamos esos trapos sucios de nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios es el Dios que oye y que ve, que lo sabe todo y lo sabe todo de todos. Dios te ama y conoce tus virtudes y tus defectos, tus pensamientos, tus deseos, tus sueños, tus frustraciones. No solamente los tuyos, los de cada ser humano en esta tierra. El Dios omnisciente sabe perfectamente nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo sabe. Él sabe lo que está por venir. Él no es un simple espectador. No hay alegría, no hay tristeza, no hay evento importante, no hay evento traumático en tu vida que Él no lo conozca y que no le afecte. Dios conocía a Agar y conocía al hijo que llevaba en su vientre. Dios nos conoce a todos nosotros y lo que está por venir a nuestro favor. Dios está atento a nuestras circunstancias y necesidades. No es indiferente a nuestros problemas, a nuestros dolores, a nuestros temores. Dios quiere intervenir a nuestro favor. Pero no solamente quiere intervenir como intervino con Agar, que allí donde ella estaba huyendo de su dueña, se le acercó, sino que Dios quiere intervenir y guiarnos, así como guió a Agar. Guiarnos para que nosotros no nos desviemos de su perfecta voluntad. No era el momento de Agar para huir. No era el momento. Tenía que volver a la casa de la que estaba huyendo. Dios quiere no un futuro cualquiera para ti y para mí. Dios quiere el futuro que Él con su amor y su gracia planeó. Hay una perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y Él nos da libertad para que la tomemos o la rechacemos. Pero en su perfecto amor, Él que nos oye y que nos ve, Él interviene en nuestras vidas, quiere que escuchemos su voz porque quiere redireccionarnos para que no nos perdamos toda la bendición que Él desde antes de la fundación del mundo planeó. Dios quiere que se cumpla un destino profético, lo que Él pensó para nosotros. Pero para que eso suceda, nosotros no solamente tenemos que oír, tenemos que obedecer a lo que Él nos dice, a lo que Él nos aconseja. Amén. Leamos Génesis 21 del 9 al 21. Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en la que el ángel del Señor va a hablar con Agar. Génesis 21 del 9 al 21 en la versión Reina Valera. Dice así. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió.
Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Los problemas no se habían acabado. Dios le dijo a Agar, vuelve a la casa de la que saliste. Pero el momento que nació el niño, el momento que nació Ismael, él creció, llegó un día donde se cumplió la promesa de Dios. Llegó el día donde Isaac nació. Crecieron estos dos hermanos, medios hermanos, pero había conflictos entre ellos. El mayor se burlaba, el mayor le hacía pleito al menor, y por supuesto a ninguna madre le gusta que molesten a su hijo, ¿verdad? Empezaron los conflictos entre Sara y Agar. Empezaron los conflictos y Sara tiene la brillante idea, y es verdaderamente brillante porque Dios la avaló, decir, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir de esta manera. Esta esclava se tiene que ir. Pero el padre entra en conflicto porque dice, ¿cómo voy a quedarme con uno de mis hijos y enviar al desierto al otro? Pero Dios interviene nuevamente. Le habla a Abraham y le dice, escucha a Sara. Una vez despedidos, una vez en el desierto, se acaba la provisión de agua y Dios habla a Agar porque escuchó el llanto de un niño que estaba sufriendo porque tenía sed. Dios es el Dios que oye. Dios es el Dios que nos ve. Desde el llanto de un niño pequeño hasta el clamor de una madre, hasta el pensamiento de un padre que en una situación difícil no sabe qué hacer. Amén. Quizás tú te has sentido como se ha sentido Abraham, sin saber qué hacer. No sé si alguna vez te has sentido en una encrucijada y has pensado, si hago esto para resolver el problema, difícil, duro, alguien va a sufrir, alguien lo va a pasar mal. Pero si hago esto otro, de igual manera, no hay opción que parezca buena, no hay opción donde alguien nos salga perdiendo. Pero cuando tú y yo no sabemos qué hacer, podemos recurrir al Dios que nos oye, al Dios que nos ve, y Él sí sabe qué tenemos que hacer. Quizás te puedas identificar con Sara, sintiendo la culpa y cosechando las consecuencias de nuestras buenas ideas. Cuando hemos querido hacer cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. Yo no sé cuánto le pesó en el corazón a Sara haberle dicho a su marido que tome a su esclava como mujer. Pero le pesó y no sabía cómo resolver esto, pero lo tenía que resolver. Porque aunque ella soportó por un tiempo desprecio, aunque ella soportó que a su hijo le trataran mal, que se burlara Ismael de su hijo Isaac, hay situaciones en las que tú dices, yo sé que estoy cosechando las consecuencias de mis decisiones. Yo sé que estoy pagando por lo que hice. Yo lo sé, pero no lo aguanto más. Y déjame decirte, Dios no es un Dios que se deleite de tu sufrimiento. A Dios no le complace ver que nosotros cosechemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. A pesar de nuestras decisiones, a pesar de que a veces actuamos fuera de su voluntad, Dios está allí dispuesto para dar solución y para decir no pasa nada. Yo sé que te equivocas, yo sé que te vas a equivocar, pero yo sigo estando de tu lado. Amén. Dios es el que se glorifica en nuestras debilidades, el que se glorifica en nuestras dificultades. Si te has sentido como Sara o te estás sintiendo como Sara ahora, acude a Dios. O quizás te has sentido como Agar. Tú no planeaste esto. Alguien más decidió por ti. Pero aunque todos se equivocaron, parece que a ti te está tocando la peor parte.
A ella le estaba tocando la peor parte. Se quedaba sin su trabajo, sin el sustento, sin el lugar donde ella había estado. El hijo que había parido se iba a quedar sin su padre. La envían a un desierto, se acaba la provisión. Fue tanta la desesperación que ni siquiera quiso ver más a su hijo, lo dejó bajo un árbol porque dijo, no quiero ver cuando muera. Hay situaciones en las que otros toman decisiones y parece que tú te llevas la peor parte. Pero el Dios que te oye y el Dios que te ve está allí para darte una salida, para darte vida y no muerte. Y a pesar de los errores humanos, a pesar de que parece que es muy pesada la carga que tú estás llevando, Él se glorifica para darte el futuro que Él planeó. Dios cumplió su plan con Agar, Dios cumplió su plan con Ismael, Dios cumplió su plan con Abraham, con Sara, con Isaac. De esta pareja nació el pueblo de Israel, surgió el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel nació nuestro Salvador. El Señor lo cumplió. El Señor lo cumplió. Dios oye y ve y actúa a nuestro favor. Amén. Y de esto fue consciente el rey David, que escribió en el Salmo 8, del 3 al 4, cómo para Dios es tan importante cada ser humano, ricos, pobres, siervos, libres, hombres, mujeres, no importa la nacionalidad, no importa la edad, desde el más pequeño hasta el más grande es importante para Dios. Salmos 8, versículos del 3 al 4, en la versión Reina Valera dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? A David le maravillaba que Dios esté tan enfocado en cada ser humano. Voy a leerte el versículo 4 que acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 8:4 dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Dios te oye, Dios te ve, pero Dios se ocupa de tu vida. Dios está interviniendo en la vida de cada ser humano, el que cree como el que no cree, porque Dios hace que salga el sol todos los días. Porque Dios hace que caiga la lluvia sobre buenos, sobre malos, sobre justos e injustos. Porque Dios da vida, porque Dios da provisión. Seamos agradecidos o no. Hay cosas que Dios está haciendo a favor de cada ser humano, pero no siempre tenemos la conciencia de que Dios está interviniendo a favor nuestro. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él se interesa por cada uno. Él se interesa por tu vida, no solo por tu vida, por toda tu familia. Dios se interesa por toda tu familia. Pero en esta ocasión no solo quiero decirte que hay un Dios que te oye y te ve y que tiene cuidado de ti, sino que Dios es un Dios personal, que quiere una relación íntima con cada uno y tiene un trato con cada uno que esté dispuesto a relacionarse con Dios. Y este Dios personal que nos oye, quiere que nosotros también lo oigamos. Y este Dios personal que nos ve, quiere que nosotros, habiendo oído su voz, siendo diligentes para obedecer sus consejos y sus mandamientos, podamos también ver a Dios obrar en nuestras vidas. Él quiere que nosotros veamos cómo Él usa su poder y su gloria a nuestro favor. No solo en nosotros, sino en nuestra descendencia. No solamente en el tiempo presente, sino por la eternidad. Dios quiere que tú le oigas y Dios quiere que veas cómo Él obra con su poder a tu favor. Y quiero mencionarte rápidamente a un hombre, uno de los tantos hombres que están escritos en la Biblia, uno de los obedientes, uno de los que honró a Dios con su manera de vivir. Este hombre escuchó sobre el Dios viviente. Este hombre se llamaba Job. Él había oído quién era Dios. Él había oído que Él era un juez. Él sabía lo que era el pecado y él había decidido vivir agradando a ese Dios, al que no había visto, al que no había oído directamente, pero del que había oído decir algo a otros. Eso fue una etapa de su vida, pero este mismo Job, luego, después de unas circunstancias que vamos a mencionar,
Ya no solamente se quedó con lo que había oído de parte de mensajeros, él oyó directamente la voz de Dios. Acompáñame a leer en el capítulo 1 del libro de Job, el versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Es maravilloso cómo en la Biblia vemos no solo a Dios y cómo Él se describe a sí mismo, porque la Biblia es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, y Dios se describe a sí mismo. Pero me fascina cómo Dios describe a los seres humanos, sobre todo cómo Dios reconoce cuando hay una persona en cuyo corazón hay el deseo de agradar al Señor y vivir una vida íntegra. Job capítulo 1:1 dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Por eso la Biblia lo llama así, íntegro, intachable. Un hombre que si tú sigues leyendo los siguientes versículos, dice que era riquísimo, tenía de todo. Tenía 7 hijos, tenía 3 hijas, tenía muchos sirvientes, ganado de todo tipo, no le faltaba nada. Un hombre no solamente íntegro, sino también próspero. Un hombre que por supuesto era conocido por el Señor y que alegraba el corazón de su Dios. Pero leamos qué pasó con Job. Job, un hombre al cual Dios veía y oía, pero Dios no era el único que lo tenía en cuenta. Leamos Job capítulo 1 del 6 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Job 1 del 6 al 12. Dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Dios había visto la integridad de Job, pero no era el único. Satanás también había visto cómo Job honraba a Dios. Pero Satanás alegaba y le dice a Dios, quítale todo lo que le has dado. Lo tienes muy protegido, lo tienes muy prosperado, quítale todo lo que te has dado. Satanás le estaba diciendo, él no te ama y no te teme, simplemente quiere agradarte por todo lo que tú le has dado a él. Y Dios dice, vamos a probarlo. Tienes permiso para probarlo. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón. Todo lo que tenemos proviene de Él. Amén. Y Satanás lo sabe. Y Él, así como hizo con Job, va a tratar de demostrarle a Dios que nosotros no le somos fieles y que si nos quita lo que tanto amamos o lo que tanto queremos, quizás vayamos a renegar de la fe y maldecir al Señor. Lastimosamente, a veces pasa. Y termina Satanás teniendo razón. Este no fue el caso de Job. Satanás hizo que muriera no uno ni dos. Todos los hijos de Job murieron. Satanás no solo extinguió una parte del ganado,
hizo que todas las propiedades, todo el ganado que él tenía fuera perdido. En un día perdió todo lo que tenía y lo que amaba, menos a su mujer. Sin embargo, Job no defraudó al Señor. Leamos lo que dice Job capítulo 1, versículo 20. Job 1:20 dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hubo un hombre en la tierra que con mucho o con nada estuvo dispuesto a alabar el nombre del Señor. En medio de la abundancia y la alegría que trae la abundancia, cuando hubo pérdida y cuando hubo dolor, con esa misma boca alabó al Señor. Pero no contento con esto, Satanás dice, ¿así? ¿Vamos a hacer algo más? Y le propone a Dios, tócale el cuerpo. ¿Cómo nos ponemos cuando nos duele algo? Yo no sé tú, pero a mí la enfermedad, el dolor y yo no nos llevamos bien. ¿Cómo nos ponemos cuando nos pica un mosquito? Cuando nos da alergia. Es que la piel es tan sensible, hay partes de nuestro cuerpo tan sensibles. Qué irritante y qué molesto es cuando hay algo que nos molesta, que no nos pica o nos duele, ¿verdad? Bueno, Satanás le dice, déjame tocarle el cuerpo. Quítale la salud y vas a ver cómo ahora esta vez sí te maldice. Y Dios, ¿qué hace? Dios lo permite. Nuevamente Dios permite que la integridad y la fe de Job sea probada. ¿Qué hace Satanás? La palabra de Dios dice que Satanás toca la piel, lo llena de llagas, lo llena de heridas. Aún gusanos, dice la palabra, que también tenía. Tiene un picor, un prurito tan intenso que vas a leer cómo él tenía que vivir. Sin hijos, sin dinero, sin propiedades. Solo le quedaba a su mujer, pero encima enfermo. ¿Habrá un peor escenario para un ser humano? Leemos lo que dice Job capítulo 2, del 8 al 10. Job 2, del 8 al 10. Dice, Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. O sea, la única parentela que te queda, o sea, a Job le quedó su mujer y en medio del sufrimiento, la mujer no se le ocurre nada mejor que decir que maldice a tu Dios y muérete. No estaba siendo de mucha ayuda esa mujer, ¿verdad? Pero Job nuevamente no dice nada incorrecto, no culpa, no reniega, no maldice al Señor. Si nosotros seguimos leyendo este libro, nos vamos a dar cuenta que pasaba el tiempo y Job no entendía por qué estaba viviendo todo esto. Pero no solo no lo entendía él, Job tenía que soportar que gente llamada amigos, conocidos de él, vinieran a juzgarlo y a decirle que lo que estaba viviendo era causa de su pecado. Que algo tendría que haber hecho para que Dios le haya enviado ese castigo. Hermanos, el libro de Job nos hace entender que Dios no le envió ni la muerte ni la enfermedad. El destructor, el que viene a destruir nuestras vidas es Satanás, pero Dios lo permite. Dios lo permite. No obstante, no se regocija de nuestro sufrimiento ni de nuestro dolor. Y la fe que nosotros tenemos va a tener que ser probada, no en la abundancia,
sino en la dificultad. En el tiempo difícil se ve quién es quién y en quién está puesta nuestra confianza. Job fue uno de los hombres que demostró con su vida que lo que él había oído de Dios lo había creído. Y que las convicciones que él tenía cuando le iba bien en la vida, él no las cambió, no las rechazó cuando las cosas le iban mal. Las circunstancias no deben cambiar nuestras convicciones, amados. El mismo Dios que está con nosotros en la alegría es el mismo Dios que está a nuestro favor en la tristeza, en la soledad, cuando nos están acusando, cuando estamos viviendo cosas que decimos yo no sé por qué estoy viviendo esto, cuando hay gente que nos dice pecador tienes que ser, algo estarás escondiendo y tú no has hecho nada, pero parece que te llega una tras otra, situaciones que a veces son muy difíciles de soportar. Job llegó el momento donde la pérdida y el sufrimiento de la enfermedad en el cuerpo lo hizo desmayar, incluso llegó a maldecir el día en el que él nació, pero no acusó al Señor, no maldijo al Señor. Y después de un periodo de silencio, Dios se acerca a Job. El Dios que le vio, el Dios que le oyó, se acercó a Job. Una vez probada su fe, una vez que demostró su integridad, a pesar de las desgracias, Dios lo recompensó. Dios le devolvió, le dio el doble de lo que Satanás le había quitado. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios, que nos oye, que nos ve, que está con nosotros en medio del dolor, pero que quiere nuestro bien y no nuestro mal. Amén. Y me encanta esto que dijo Job. Este hombre que, como te digo, había oído lo que otros le habían dicho sobre este Dios y había decidido actuar en consecuencia, creyendo que hay un Dios en los cielos, el cual demanda de nosotros santidad, arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero no solamente oyó lo que otros decían, llegó un momento en su vida donde él también escuchó directamente a Dios. Job capítulo 42, versículo 5, en la versión Reina Valera, dice así. Es una frase muy conocida. No es que vio directamente a Dios, pero vio su obra, vio su recompensa, vio la restitución de Dios ante la pérdida. Job 42, 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5 en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Amados, la historia de Job nos enseña tantas cosas, pero quiero puntualizarte 3. La primera, Dios te oye y te ve en todo tiempo. Dios te ve y te oye en todo tiempo. Pero no solo Él, los demás seres espirituales también. Aunque solo Dios es omnisciente, aunque solo Dios es omnipotente, o sea, Él lo conoce todo, Él todo lo puede, aunque solo Dios es omnipresente y puede estar en todo lugar que Él quiera estar a la vez. Los demás seres espirituales, los ángeles, los arcángeles, los principados, gobernantes de tinieblas, Satanás y los demonios ni son omnipotentes, ni son omniscientes, ¿sí? Pero ellos también nos ven. El mundo espiritual sabe quién es quién. Ellos también nos oyen, ellos también nos ven, como Satanás vio a Job. Lo segundo, aprendemos que debemos oír atentamente a los mensajeros de Dios. ¿Qué oímos de Dios? ¿A quién oímos? ¿Qué palabra de Dios estamos escuchando de boca de otros? Job no tenía la ventaja que tú y yo tenemos hoy, no había Biblia en ese momento. No tenía al Espíritu Santo que le pudiera hacer entender las escrituras, los planes de Dios o que le ayudara a saber diferenciar entre la mentira y la verdad.
Tú y yo hoy podemos escuchar a muchos mensajeros de parte de Dios, pero tenemos el mensaje más fiel, que es su palabra. Y tenemos al mejor ayudador, que es al Espíritu Santo, que nos va a saber no solamente ayudar a que comprendamos quién es Dios y lo que a Él le agrada, lo que espera de nosotros, sino que el Espíritu Santo nos va a ayudar a saber diferenciar qué es mentira y qué es verdad, para no caer en el engaño de Satanás. ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? ¿Qué estamos creyendo? ¿Y qué estamos haciendo en consecuencia de lo que hemos oído? Pero tenemos una ventaja también. Job, por un momento de su vida, escuchó la voz de Dios. Tú y yo podemos oír a Dios, entender lo que quiere comunicarnos en la manera que Él la quiere hacer. Porque Cristo Jesús permitió que nosotros tengamos una relación directa con Dios. Tú y yo no necesitamos intermediarios. Tú puedes ir a Dios con tu llanto, con tu duda, con tus temores, con lo que tengas que está inquietando tu alma, y Dios te va a hablar. Dios habla cuando leemos su palabra. Dios habla cuando estamos en oración. Dios habla cuando tenemos un tiempo de comunión con Él. Dios habla a través de sus mensajeros. Dios es un Dios que está vivo y no muerto. Dios es el Dios que oye y el Dios que ve. Dios es el Dios que se deja escuchar y se muestra para que veamos en nuestras vidas su gloria y su poder. Este mismo Dios sabe cuál es nuestro mayor problema y nuestra mayor enfermedad. Se llama pecado. Se llama condenación. Este Dios que nos oye y nos ve, interviene en nuestras vidas. Y la mayor intervención que hizo por amor a ti y a mí, la hizo a través de su Hijo. Leamos primera de Juan 4, del 9 al 10. La primera carta de Juan, capítulo 4, del 9 al 10. Nos habla de un Dios presente. Nos habla de un Dios que no es solo palabras, sino también acciones que demuestran el amor. Dice así: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Él envió a su Hijo. Su Hijo vino a hablarnos del Padre. Su Hijo vino a hablar de un reino. Su Hijo vino a hablar que hay un juicio final. Su Hijo dejó muy claro que hay dos destinos para la eternidad: con Dios y sin Él. Que hay recompensa para los que creyeron en el mensaje del Evangelio. Que hay recompensa no solo para los que oyeron, sino que actuaron, amaron y sirvieron a Dios. Pero también hay castigo para los que rechazaron la oferta de perdón y salvación que Dios nos dio a través de Jesús. Dios te conoce y Dios sabe cómo está tu vida y cómo está tu relación con Él. Quizás hoy pueda ser un buen día para que tú digas: a Dios, tú que conoces todo de mí, he reconocido que necesito pedirte perdón. Tú que has sido bueno conmigo, debo reconocer que he pecado contra ti, pero quiero hacer las paces contigo. Pero quizás hay entre nosotros también personas que ya tomaron esta decisión y que están viviendo etapas difíciles, donde no saben qué hacer. Hermanos, yo percibo que estamos viviendo tiempos de cambio. Tiempos de cambio donde tal vez nos sentimos como Sara, donde decimos: he soportado todo esto. Pero tiene que haber un cambio, porque esta forma en la que estoy viviendo, lo que estoy soportando, no lo aguanto más. Quizás haya alguien aquí que diga: yo esto no lo aguanto más, necesito un cambio. Y si tú necesitas un cambio, necesitas oír la voz de Dios para que no te salgas de su voluntad. Quizás hay entre nosotros gente que está sufriendo y padeciendo por decisiones y pecados de otros y que está cansado de vivir
como si le toca la peor parte siempre, tú necesitas un encuentro con el Dios que te oye y con el Dios que te ve, para que no mueras en la desesperanza, para que no tengas que salir corriendo. Hay personas a las que Dios les va a tener que hablar para decirle, huir no es la solución. El cambio que yo voy a hacer no va a estar fuera, no va a estar en otro lugar, no va a estar en otro país. Tienes que permanecer y ver cómo yo me glorifico en tu situación. Quizás a otros Dios les va a decir, hasta este tiempo estuviste aquí, hasta este día estuviste haciendo esto o aquello con estas personas. Y Dios te puede decir, es el momento de dejar atrás lo que conocías y abrirte a un tiempo nuevo, a un lugar diferente. Tu vida no se tiene que parecer y nunca se va a parecer a la de nadie más. Por eso cuando tú sabes que hay un Dios que te conoce, un Dios personal que sabe todo de ti, el Dios que te creó, el Dios que te ama, el Dios que te oye y que te ve, cuando tú lo entiendes y cuando tú sabes cuán importante eres para Él, dejas esa mala costumbre que hemos aprendido los seres humanos de compararnos con los demás, de preocuparnos por lo que piensan los demás. Dios te va a pedir alguna vez, o varias veces, no lo sé, que tomes decisiones que nadie va a comprender, que nadie va a respaldar, pero tú sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. Hazlo. Hay situaciones donde vas a tener que arriesgarte y ser valiente y decir, no sé lo que está por venir, pero yo sé que no me puedo conformar con lo que ya tengo, con lo que ya sé. Tengo que moverme a algo nuevo. Es incómodo, los cambios son incómodos. Las cosas nuevas son incómodas. Pero si Dios te dice que marches, marcha. Si Dios te dice cambio, cambia, pero no te quedes igual. No te quedes igual. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que me acompañes a leer esto. Un salmo, el Salmo 34 del 15 al 22, en la Nueva Traducción Viviente. Habla de este Dios maravilloso que nos da el valor y la importancia que nadie más nos va a dar, que nos ofrece la vida plena y abundante que nadie más nos puede ofrecer. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios, tu fe se fortalece. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leamos Salmos 34 del 15 al 22. Dice así: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad alcanzará a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Aleluya, aleluya. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque nuestra vida no te es indiferente ni desconocida. Yo te bendigo a ti, Señor, y bendigo a cada persona aquí presente y a los que de una u otra manera van a oír esta palabra. Padre, ayúdanos a levantarnos cada mañana con la plena certeza de que tú estás, Señor, atento a nosotros, que tus oídos están abiertos para escuchar nuestra oración, nuestro clamor, aun nuestro llanto, que tus ojos, Señor, están atentos para ver cada suceso de nuestra vida, que tú eres Dios por nosotros, dispuesto a intervenir a nuestro favor, a darnos una salida, a darnos la ayuda, a proveernos de todo lo que necesitamos para vivir en tu voluntad. Hoy te doy gracias, Señor, por cada mensajero que has enviado, por cada palabra que nos has dado, por el tiempo presente y por el tiempo que está por venir. Hoy te ruego, Espíritu de Dios,
Ayúdanos no solamente a entender que tú eres el Dios que nos oye y nos ve, sino que nosotros seamos los hijos y las hijas que oyen a Dios, que obedecen al Señor y que pueden ver el poder de Dios manifestándose sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque de oídas te habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te ven como un Dios bueno, como un Padre proveedor, como un Dios que sana, como un Dios que perdona, como un Dios de oportunidades, que no nos señala, sino que nos levanta, que no se deleita en castigarnos, sino que tiene planes de bien para nuestra vida. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor, con lo que nos has dado, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Queremos alabar tu nombre. Venga tu reino, Dios, y hágase tu voluntad en este pueblo que tiene hambre y sed de ti, que quiere oírte y que quiere adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.